Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar un alimento que es sumamente consumido a nivel mundial y más en invierno, como es el té. Veremos qué es, cómo se elabora, las diferentes clasificaciones de té que existen, así como un fitoanálisis nutricional que a nosotros nos encanta y por supuesto cómo se elabora el té perfecto paso a paso, además de diversas ideas, trucos y curiosidades que no van a dejar a ninguno indiferente y que por supuesto van a hacer que os enamoréis de este alimento de una vez por todas. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. Hola fitamigos y fitamigas, ¿cómo estáis todos? Deseo de corazón que tengáis unos buenos días ahora que se acercan las navidades y pues nada, comentaros que estaba deseando grabar este vídeo y que me he tenido que esperar un poco a que baje la temperatura para hablar de este alimento tan sumamente rico y consumido como es el té. Y me diréis, Hugo, ¿qué haces vestido de esta guisa? Pues mirad, creo que todo acompaña y vestirse con una indumentaria correcta para hablar de té, ya que procede de Oriente, creo que es la mejor forma de meterme en el papel y por supuesto trasladaros y transmitiros todos los conocimientos que sé sobre este alimento tan demandado. Si no estáis suscritos al canal, hacedlo porque es algo gratuito y estaría encantado de que me regalaseis un like o que compartáis el contenido para que llegue a más gente y estemos todos informados sobre alimentación y ejercicio físico. Las primeras manifestaciones que existen del té son en China 2737 años antes de Cristo. Es decir, casi 5.000 años de antigüedad. Imaginaros pues toda la cultura que existe con respecto a este alimento. El té aparece en Europa gracias a los portugueses que lo traen por las rutas de las Indias en el siglo XV, pero no será hasta el siglo XVII cuando empiece a comercializarse en nuestro continente, en Europa. El té es la bebida más consumida a nivel mundial después del agua y los principales países productores, es decir, los que cultivan té, son China, incluyendo Taiwán, un 27%. Le sigue la India con un 26%, seguido de Kenia y Sri Lanka con un 9%, Turquía un 6% y terminamos con Indonesia un 5%. Cada país tiene una especie autóctona y hay una serie de características que condicionan el té, como es por ejemplo la temporada en la que se recolecta, así como la altura a la que se cultiva. El té es una planta y lo que nosotros vemos como té es el producto final que procede de las hojas o yemas de dicha planta. Existen diferentes clasificaciones, como puede ser por ejemplo el origen donde se cultiva, es decir, el país. Pero la más común y la más generalizada es según el color y lo tenemos té blanco, té verde, té negro, té ahumado, tés fermentado y té semifermentado o también denominado olón y conocido más común como té azul. Lo más importante de todo esto es la fermentación, que es una reacción química como resultado de las enzimas contenidas en la hoja fresca. Y ocasionando y controlando este proceso de fermentación es lo que le da el color al té. Tenemos que traer a la conciencia que los tés fermentados son indudablemente súper beneficiosos para la microbiota intestinal. Los procesos de elaboración del té parecen a simple vista sencillos, pero es algo bastante más complicado de lo que parece. Por ejemplo, en el caso del té verde, tienen que atravesar tres procesos principalmente. Los tés verdes, como puede ser por ejemplo el sencha, el kukicha, el té moruno o el té matcha, son té sin fermentar. El primer proceso por el que pasa es el tostado, en el que las hojas son brutalmente tostadas a 100 grados entre 30 segundos y 5 minutos y esto ocasiona que quema las enzimas que producen la fermentación. El segundo proceso es el enrollado, en el que las hojas se doblan a mano dando la apariencia de pequeñas bolitas o palos y se puede hacer en frío o en caliente.
Y en tercer lugar tenemos el cocinado, que es un secado en el que puede repetirse varias veces. El proceso de fermentación que ya los tés verdes no los tienen es lo que se llama marchitado. Una vez que se recogen las hojas, se dejan expuestas de manera natural al sol durante unas horas y ahí es donde empieza la degradación y oxidación del té gracias a las enzimas que contiene. Posteriormente se dejan en una habitación a temperatura constante entre 22 grados y 25 y una humedad muy alta que es del 85%. Se remueven constantemente permitiendo la liberación del aroma y la evaporación del agua. Los tés semifermentados como puede ser Tikuanyin, Baozong o Dongding son originarios de China y Taiwán, en los que su proceso de fermentación se para a la mitad, con lo cual contienen menos taninos y teína. Y existen dos tipos diferentes principalmente, unos de fermentación ligera que están entre el 10 y el 15% de la fermentación y unos con fermentación alta o fuerte que varían entre el 60% y el 70%. Una curiosidad que tenemos que tener en cuenta es que tanto la teína y la cafeína es exactamente lo mismo, ya que la molécula es idéntica, lo único que para el té se le denomina teína y para el café cafeína. Hay mucha gente que no quiere tomar té por su contenido en teína y lo que no saben es que una Coca-Cola o incluso el chocolate negro puro contiene mucha más teína que algunos de los tés. Luego, posteriormente, os voy a explicar cómo se puede hacer un té, cualquiera de ellos, sin ningún tipo de contenido en teína. Dentro de la clasificación también tenemos el té blanco, como puede ser, por ejemplo, el ginseng, también denominado aguja de plata, o el té blanco de jazmín, que son aquellos tés que mantienen su estado más natural, como puede ser de yemas o puntas blancas. Uno de los tés más consumidos y más comunes es el té negro, como puede ser el Irish Blend, Strong Breakfast, Big Ben o el común y conocido Earl Grey. En el siglo XVII, el té verde que traían de las Indias, algo así que parece que me lo traigo de allí, cuando llegaban a Europa se convertía en negro y esto era única y exclusivamente por su excesiva exposición al sol. De hecho, los tés negros son los tés que más teína tienen. Otro tipo de té son los tés ahumados, como puede ser el té ahumado ruso, el té del tigre o el té de las lluvias. Son tés negros que se hornean sobre una plancha de acero y se utiliza el bambú como leña. Y este aroma, el humo que suelta el bambú, es el que le da ese sabor y aroma característico a los tés ahumados. Otro té muy consumido es el té fermentado y aquí por excelencia tenemos siempre el puer, que también se le denomina aquí en Europa mal llamado té rojo, porque no es un té rojo, es un té negro. De hecho, si nos fijamos, el té puer no es tan rojo como aparenta, sino de color marrón. Los tés rojos como tal, es decir, la hoja de color roja, los dan aquellos que proceden de la provincia de Yunnan, como puede ser por ejemplo el Bourgeois de Yunnan o el Yunnan d'Or. Luego ya fuera de la clasificación voy a hablar de dos que me parecen muy característicos y que os voy a dar algunos detallitos por si no lo sabéis. Uno de ellos es el rooibos, que es originario de África del Sur, que no tiene nada de teína y ahora voy a explicar por qué, y tiene un aroma suave y dulce. El rooibos no es un té, sino una infusión, ya que no procede de ninguna planta de té, sino de un arbusto denominado Aspalathus linearis, y este sí que tiene ese matiz y color rojo, tanto la infusión en sí como la hoja del arbusto. Y otro té súper consumido es el Chandernagor, que tiene canela, jengibre, cardamomo, pimienta y clavo, y se le denomina o se le conoce comúnmente como té pakistaní, pero no procede de Pakistán porque Pakistán no produce té, probablemente lo traigan de Turquía. Y ahora pasamos al fit análisis, que sé que nos gusta a todos un montón, y vamos a ver cuáles son las propiedades y bueno, qué nutrientes es el que tiene el té y por qué tiene esta fama de ser tan saludable. En principio, 100 mililitros de té, también varía un poco todos los datos que voy a dar a continuación porque hay
tal cantidad y variedad que es imposible plasmarlos todos en uno, pero voy a intentar hacer un resumen lo más básico y sobre todo pues que nos dé una información y que la tengamos. 100 mililitros de té contienen una tan solo kilocalorías. No tiene absolutamente nada de grasa, 0,2 miligramos de hidratos de carbono y 0,1 miligramos de proteína. Esto lo hace una bebida ideal para todos aquellos que, bueno, nos queremos sentir un poco saludables y sobre todo para aquellas personas que necesiten perder peso o bajar grasa. Estos mismos 100 mililitros de té contienen 100, anda que ya te vale, 11 miligramos de teína. Y dentro de los minerales que contiene el té podemos encontrar sus máximos exponentes, como puede ser el potasio, 18 miligramos, calcio 3 miligramos, magnesio 2 miligramos y fósforo 1 miligramo. Los componentes activos son los flavonoides, que es un tipo de polifenoles con unas propiedades antioxidantes muy potentes, como puede ser las catequinas en el té verde y la teaflavina en el té negro, además de que contienen también bastante cantidad de vitamina B2 y B3. Los elementos que necesitamos a la hora de elaborar un té son el té propiamente dicho, bien sea a granel o en bolsita, agua, un calentador de agua o un hervidor, y el que no lo tenga pues puede utilizar un cazo y calentarlo en el fuego, la tetera y luego el cuenco o el vaso donde queramos servir el té. Y además, en el caso de que utilicemos té en granel, pues necesitaríamos un filtro de papel para poder meterlo en la tetera. Bueno, y me diréis, Hugo, ¿y tú cómo sabes tanto de té? Bueno, pues gracias a Dios tuve la fortuna de trabajar en uno de los mejores salones de té de España, como era el Salón Bomec, que era de un cliente mío al que yo entrenaba, y él me dio la posibilidad de poder trabajar en este salón de té. Os voy a poner fotos porque era una auténtica maravilla. Teníamos a granel pues más de 300 tés, y fijaros qué carta de tés que teníamos, que era impresionante la variedad de tés que teníamos, vamos, al servicio de los clientes, bien sea para comprarlo y llevarlo a casa o para tomarlo en el propio salón. No voy a pasar más páginas porque es que esto es un sinfín, era una locura. De hecho, había gente que le teníamos que estar aconsejando constantemente porque había tantos que no sabían ni cuál elegir, así que imaginaros. Por supuesto, desde aquí le mando un abrazo gigante a Pablo, que está viviendo ahora en Alicante, y un besazo enorme, que la verdad es que te echo un montón de menos. Y ahora sí que vamos con algo que a todos y a todas os va a encantar, y es que os voy a ir mostrando pues los distintos utensilios que se necesitan, bueno, pues ya no solamente para elaborarlos, sino para conservarlos. El té debe estar en un recipiente opaco, en un lugar seco y fresco, y tenemos una cantidad de diferentes recipientes donde conservarlo, y os voy a ir mostrando poco a poco. Mirad, tengo estas latas, que este sí que es auténtico de té, ¿vale? Pues se compraba té y venía aquí, este tamaño, circulares, yo qué sé, es que ahí tengo 200.000 diferentes, a cuál de todos más bonito y que se puede conservar de una manera, vamos, estupenda. Luego lo tenemos, por ejemplo, de cerámica, que son súper bonitos. A mí el que más me gusta es este, que también lo compré, por supuesto, en Bomec. Mirad qué maravilla, el té a granel. Me encanta el aroma. Y bueno, pues aquí se conservan de una manera estupenda. Y luego hay otros que también son en lata, pero forrado de papel. Mirad, que aquí tengo té matcha. Mirad qué maravilla, es que son súper bonitos, de verdad. A mí me encanta. Y este, que es también auténtico, de té matcha. Este es en cartón, ¿vale? Aunque la base es de plástico, perdón, la tapa es de plástico y la base de lata, ¿vale? Pero es, vamos, increíble. Por cierto, es que se me va a escapar. El té matcha, como nosotros incluso en el salón de té hacíamos ceremonias del té, es un té que no voy a explicar cómo se elabora porque creo que este té necesita un vídeo aparte. Y también os quería comentar
que la publicidad que se le está haciendo al té matcha con respecto a otro tipo de té me parece que es un auténtico error. Todos y cada uno de los tés tienen un montón de propiedades y no hay ningún té que sea mejor que otro. Esto es el mismo caso como si decimos que una verdura es más saludable que otra o una fruta. No. Todos los tés tienen sus propiedades y yo, como siempre ya sabéis, utilizo los colores y cuanto mayor variedad utilicemos de estos alimentos diferentes, nos vamos a enriquecer con nutrientes también diferentes. Ahora os voy a mostrar las diferentes teteras que existen y las hay de hierro fundido, de cerámica, de barro o de cristal. Yo las de cristal no puedo enseñar ninguna porque al final siempre terminan, le das un golpe a lavarla y la he roto, así que no os puedo mostrar ninguna. De cerámica, mirad, en Córdoba una vez fui a una fábrica y me traje un par de vasitos con una tetera preciosa que llevaba ya el filtro incorporado, que después hablaré un poquito de los filtros, que los tengo ahí, ahora os lo traigo. Y era de, como veis, de barro, súper bonita también, y lo mismo, le di un golpe y la rompí, ¿vale? Pero que lo podemos utilizar en cualquier recipiente o tetera para servirlo. Existen infinidad de formas, colores, etcétera. Yo voy a mostrar lo que yo tengo. La primera que compré y que tuve, esta es del Corte Inglés, que es de hierro fundido, ¿vale? Casi con una formita que imita como si fuera una cestita. Esto tiene como para... casi lleva 1 litro y la verdad que esto pues pesan un montón y al ser de hierro fundido pues la conservación del té es mejor ya que conserva todas las propiedades y también pues que no se enfría de una manera tan rápida. Tengo otra por aquí, esta la compré me la regaló Pablo del salón de té, que imita como si fuera un bambú, son súper bonitas. Y luego de cerámica también tengo 2 que son las que utilizamos en el salón de té. A mí estas es que me encantan, de verdad, son maravillosas, mirad, son súper bonitas. Me encanta el ruido que hace la tapa. La tengo en marrón y exactamente igual en color azul. De verdad, perdonad si no se ve bien luego, pero es que son tan bonitas, de verdad. Y yo voy a decir una cosa, todas las cosas donde se sirve y donde puedas beber el té o el vino o el café, tiene un efecto sobre el alimento en sí. Esto a mí nadie me lo quita ni me va a hacer cambiar de opinión. Y luego, esta también la compré en un chino, ¿vale? Es una tetera rusa y me vaya a decir, Hugo, te ha pasado de rosca. No sé, me gustó en un principio y os la voy a enseñar. Este es también de porcelana, ¿vale? Es una tetera rusa, aunque está hecha en China, ¿vale? Y pues sí, yo ya a veces que me denomino el extremo, excesivo y exagerado. Lleva pues unas incrustaciones en metal, esto no se puede meter en el microondas nunca y por supuesto también para lavarlas tienes que llevar cuidado para no quitarle los dorados, pero a mí simplemente me encantó porque era una tetera como más grande y bueno, pues otra forma de tomar té o de utilizar la tetera, pero cada uno que utilice la que crea conveniente. Y ahora me voy a traer la bandejita aquella que tengo allí, que allí tengo diversos elementos y utensilios. Vamos allá, cuidado que pesa. Y os lo voy enseñando poco a poco, ¿vale? Mirad, lo primero cuando se calienta el té, bueno, pues hay como diversas peanas o salvamanteles para poder dejar la tetera ya que está caliente y te puede quemar la base donde la pongas, en la mesa o lo que sea. Tenemos estas bases que son de hierro. Este no es para ponerle ninguna vela porque es demasiado bajito, ¿vale? A mí esta es la que teníamos en el salón de té, que me encantan, son unas peanas en piedra, que viene ideal para dejar el té, ¿veis? No sé si de verdad como se desenfoque me va a dar algo porque no lo veo, pero así no quema nada y me parece una maravilla. Y luego hay otras bases, como puede ser, por ejemplo, esta, que es una base también de hierro que lleva, pues, iba a decir un recipiente, lleva como si fuera un espacio donde podés poner la vela
y así podemos dejar la tetera encima y bueno, pues si vamos a tardar en tomar el té se mantiene calentito y no tenemos luego que calentarlo en el microondas o en el fuego, ¿vale? Esas son las bases que tengo. Por cierto, me acuerdo ahora, otras cosas que teníamos en el salón, que eso yo sí que no lo tenía, porque como tenía esta base, pues existen como una especie de caperuza de tela para cubrirlo y ponerlo sobre la tetera con una forma y unos colores y todo que son maravillosos, unos diseños estupendos. Más cosas. Existen cucharitas para servir el té, que lleva ya la dosis exacta, ¿vale? Que luego voy a decir qué cantidad de té es la que lleva cada vez que lo sirvamos en la tetera. Esta tenía un pequeño baño de plata y es la que yo utilizo para todo. Luego, ¿os acordáis que os he enseñado antes los filtros de papel para el té en granel? Y luego hay otro tipo de filtros que llevan las teteras que pueden ser de este tipo, que son metálicos, en los cuales tú depositas el té y bueno, pues ahí lo dejas el tiempo recomendado. Lo tenemos así, que esto simplemente le das un agua, o también existen en tela, ¿vale? Perdonad el color, pero es que en los té esto no se lava aunque lo laves con jabón y todo, es imposible que cambie de color, era de color crema o así, ¿vale? Y esto en concreto, bueno, pues van metidos dentro de la tetera, tal cual así, como podéis ver, se pone el té, cierra el té y lo deja reposar, ¿vale? Bueno, pues esto es otra cosita que os quería mostrar y para que veáis que esto es todo un mundo y a mí me parece maravilloso, o sea, es que a mí me transporta, no me preguntéis por qué, pero a mí me transporta a Oriente. Y por último ya os voy a ir enseñando diversos cuencos, vasos que hay para servir el té. Los tenemos los típicos básicos, como puede ser, fijaros que siempre los orientales utilizan poca cantidad de todo, que no es como nosotros ni como en Estados Unidos, que es siempre todo como a lo grande, ¿vale? Este es de los primeros que tuve también, que me encanta. Tenía dos, se me rompió uno. Estos me parecen una maravilla, que los puedes comprar en cualquier chino. Mirad, este es exactamente el mismo tamaño. Mirad qué bonito. A ver, que lo pongo así. Me parece ideal con el ribete. Vamos, me encanta. Este me lo regalaron, me lo trajeron precisamente de China también. Y luego pues los hay de mayor tamaño. Este es tipo japonés, también en cerámica. Muy bonito. ¿Vale? ¿Y qué más? Y luego tengo este que es de la tetera china, que también es muy típico oriental. Es un cuenco como pequeñito para beber. ¿Y qué más tengo? Ah, y luego tengo un vaso tetera, que esto sí que es más occidentalizado, pero que también no hace falta tener tetera. Mirad, tengo este, que es me lo compraron de un museo y lleva el filtro con su agujerito, ¿vale? Lo pones ahí y directamente, y así no tienes que tener una tetera para poder tomarte, sino simplemente lo dejamos ahí y ya está, como tal. Y luego tengo un par de accesorios que también utilizo, que cuando saco el filtro de papel con el té, en el caso de que se pueda hacer una doble infusión, que ya os diré después, pues tengo estos recipientes que son en plástico. Bueno, este en el caso es de plástico. Esto simplemente es para poner el arroz cocido, pero yo lo utilizo aquí para depositarlo, cerrarlo y que no se eche a perder el té de una manera más rápida. Y luego tengo otro, también súper mono, que esto sí que aquí es para servir té. Mira, es en cerámica, súper bonito también, con su platito y todo. Bueno, esto es una pijada, pero bueno, me encanta y los voy variando. Yo utilizo todo. Y luego, bueno, pues tenemos ya el típico inglés, como es el caso de esta taza de té de San Claudio, ¿vale? Flores y frutas. Que, bueno, pues yo alguna vez también cuando quiero tomarlo me lo pongo aquí. Y por cierto, os voy a dar un detalle. ¿Vosotros sabéis por qué las tazas llevan siempre un plato? Pues os lo voy a explicar y os vais a quedar muertos. Cuando lo descubrí me enteré. Resulta
que el té se servía aquí en la taza, ¿vale? Porque quemaba. Y lo que se hacía era que se echaba en el plato y entonces desde el plato se bebía. ¿Por qué? Porque a la superficie, al ser más amplia, pues se enfriaba antes. Pero que sepáis que la taza y el plato, ya sabéis de dónde procede. Pues eso, esto es el depósito donde se ponía el té y aquí es de donde se bebía. Alucinante, ¿verdad? Pues mira, ya te sabéis otra cosita más. ¿Cómo preparar el té perfecto? En primer lugar, tenemos que calentar el agua. Y aquí os tengo que dar una mala noticia, porque cada té tiene una temperatura a la que tiene que estar el agua si queremos hacerlo de una manera perfecta. Yo tengo un calentador que lo tengo hace ya un montón de años, pero a día de hoy ya existen calentadores de agua o hervidores en los cuales se puede controlar la temperatura. Normalmente los tés verdes tienden a una temperatura alrededor de los 70 grados y los tés semifermentados, fermentados o negros pues necesitan una temperatura más alta, es decir, de 80 o 90 grados centígrados. Lo segundo que tenemos que hacer es calentar la tetera con agua caliente y el cuenco donde se va a servir. Esto va a hacer que los cambios de temperatura conserven mejor todas las propiedades del té. Y parece una tontería, pero no lo es. En el caso de que utilicemos tés a granel, que yo bajo mi punto de vista son de mayor calidad por norma que los tés que vienen en bolsitas, aunque bueno, también hay marcas como puede ser Daman, Le Palais de Tés, Magias o TWG, que son tés que pueden ser que vengan en bolsitas y todos estos tés vienen por Francia y son de una calidad supreme, no lo siguiente. Pero vamos, que los tés a granel, os digo yo ya, que normalmente suelen ser de mayor calidad que los que podemos encontrar en cualquier supermercado en sobrecitos. En el caso de que utilicemos té a granel, pues lo vamos a proporcionar con respecto a 250 mililitros. Por ejemplo, si yo voy a utilizar 200 mililitros de té, pues le pondré 2 cucharadas de té a granel. ¿Que le pongo 750? Pues sería uno por cada uno, 250, 500, 750, 3 cucharadas más una. Y en el caso de que hiciera 4, es decir, 4 vasos o 1 litro, pues serían las 4 de cada porción, más incrementamos una. El cuarto paso imprescindible y súper importante es dejar el tiempo recomendado el té en el agua caliente. No se puede dejar el té ahí de por vida durante 200 años. ¿Por qué? Pues porque al final el té se deteriora y no conseguimos el efecto que necesita. Y por supuesto los nutrientes igualmente. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros la pasta la dejamos 20 minutos, a que tiene un tiempo de cocción. O, por ejemplo, el arroz, a que no lo dejamos una hora, pues con el té pasa 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, los tés negros, esto puede variar muchísimo porque depende de cada té. Siempre tenemos que mirar las instrucciones de donde lo hemos comprado y si no, preguntarle a la persona que nos está despachando el té el tiempo que necesita cada uno, porque es súper importante. Esto va a cambiar un montón. El aroma, el sabor, vamos, todo. Normalmente los tés negros, por ejemplo, pues el British o un Earl Grey son 5 minutos. El puer, ya sea el que sea puer d'or, puer imperial, etcétera, puer con bergamota, no importa, suelen ser 4 minutos y los tés verdes tienden a 3 minutos. Pero ya os digo que esto puede variar de uno a otro. Y por ejemplo, en países como China, el puer son tés tan buenos que algunos llevan doble o incluso triple infusión. Por eso yo tengo los recipientes donde lo dejo aquí para luego hacerme una doble infusión, ¿vale? Cosas que tengo que decir con respecto a esto. Aquellas personas que no quieran o directamente pues que les siente mal la teína, pues tú dejas el té durante 30 segundos metido en el té. Sacamos el té, desechamos, bueno, no lo tiramos para alguien que quiera tomar teína, lo desechamos, volvemos a echar el agua caliente nueva, le ponemos el té y este té que ya está aquí, después de haber desechado esos 30 segundos de té,
ya no tiene teína. ¿Por qué? Porque toda la teína del té se libera a los 30 segundos de ponerlo en el agua caliente. Un pecado capital que lo veíamos constantemente en el salón de té es utilizar los tés con leche. Los tés no van en leche porque esto no se elabora de esta forma, sino que va con agua y por supuesto es indudablemente imprescindible no ponerle azúcar a los tés ni edulcorantes. Esto es una aberración porque realmente estamos degradando y estamos echando a perder el té en sí. Si esto es como con el café, si necesitamos ponerle edulcorante o azúcar, lo que nos tenemos que plantear es que igual a lo mejor no nos gusta el sabor del té. Punto. Es como el chocolate. La gente que dice, es que está como amargo, no me gusta. No, perdona, es que me estás dando todos los datos de que a ti no te gusta el chocolate porque el chocolate es amargo. Tú lo que pasa es que tienes una adicción al azúcar y estás acostumbrado a tomar chocolate que lleva azúcar. Punto y final. Y sí es verdad que se pueden elaborar algunos té fríos. Bueno, pues se elabora exactamente igual y luego pues se le puede echar unos hielos para que el té se enfríe. Hay algunos, yo por ejemplo, que a mí me encantan los tés que son como más puros, no me gustan los tés que van mezclados con frutas, sabores y todo eso. A mí me gusta, vamos, un sencha midori, un koaricha, un kukicha, el Earl Grey puro o el puer, que son, vamos, mis básicos. Y los que son como afrutados, a mí no me hace tanta gracia, me gusta un té puro. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos que al ponerlo en frío, pues cambia el sabor y el aroma y se amargan. Y no todos los tés valen para hacerlo frío. Es decir, yo meto aquí, por ejemplo, los cubitos, meto el agua caliente y dejo el té el tiempo que necesite, ¿vale? Y así sería también un té frío, que a veces en verano pues viene muy bien. Yo, por ejemplo, el puer en verano no le he hecho ni cubito ni nada, lo preparo exactamente igual, me hago grandes cantidades y lo único que hago es que me lo tomo frío cuando se enfría. Que la verdad que como tiene ese aroma como a tierra, pues tiene un sabor como dulzón y tampoco necesito ponerle hielo. Y otra cosa súper importante es cómo se lavan las teteras. A ver, estas en concreto, no es que no pueda meter nada, pero que sepáis que las teteras no se les pasa, sobre todo estas que os fijáis que tienen como un lacado, no se le pasa Hugo lo diré, 1, 2 y 3, el estropajo, porque si no, precisamente el lacado que llevan se lo quitamos y lo único que hay que hacer es echarle agua súper caliente y la desechamos, ya está, con eso. De hecho, crea una capa dentro de la propia tetera que es muy bueno para que los tés se vayan conservando de una manera mucho mejor. Así que, por ejemplo, este tipo de cerámica no se pasa nunca al estropajo. Las de hierro fundido, como son estas también, igual no se les pasa nunca un estropajo porque le quitamos precisamente esa protección que tiene la tetera. Simplemente ya os digo, un agua caliente y ya está. Y a lo mejor, pues como la que tengo ahí, la rusa, la de porcelana, pues esta si quieres sí que le puedes coger y le puedes pasar un poquito un trapito y ya está, sin más. Pero que sepáis que llevéis cuidado con las de cerámica algunas y sobre todo las de hierro fundido, porque las de hierro fundido le quitamos el lacado y luego eso se oxida y el té luego sabe a óxido y también esto puede ser también un poquito peligroso, así que ya sabéis, un agua caliente y se acabó. Me encantaría que me dijerais si os gusta el té o no y cuál es vuestro té preferido. Deseo de corazón que haya gustado este vídeo, de verdad es que tenía unas ganas porque me parece un mundo tan maravilloso y bueno, pues que es un alimento muy saludable con muy pocas kilocalorías que para perder peso está fenomenal y bueno, pues también tenemos otra bebida saludable. Os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao! Time for